El SDK solo se puede descargar, lo comento antes, en conjunto con el Xcode. Esto fastidia un poco porque tienes que descargarte los gigas para volver a poner en funcionamiento. Dos versiones, la 3 y la 4, la 3 gratuita, la 4 para desarrolladores, la 4 para cualquier persona, $4, ¿vale? $3,99 a través del App Store. Y, por ejemplo, el Xcode 3 está formado por estas aplicaciones principalmente. Hay más cosas, hay bastantes más cosas, pero estas son las que habitualmente un desarrollador va a utilizar. El Xcode, que es el entorno integrado de desarrollo, que habitualmente vamos a utilizar para programar en C, C++, Objective-C, pero que existen módulos para programar en otros lenguajes. Hay gente que le ha gustado en algún curso, pues ha dado el caso de que no puedo programar con esto en Ruby. Pues creo que sí, hay alguna forma de programar en Ruby, tienes que buscarte un poco la vida, porque el entorno es bastante, dentro de que el 4 se supone que es más cómodo, el 3 es bastante cómodo. El Interface Builder es una aplicación secundaria, pero muy importante, que es la que nos permite el desarrollo visual de las aplicaciones, ¿vale? Esto lo veremos, lo practicaremos. Instruments es la herramienta que nos permite controlar qué es lo que está pasando. Primero buscar memory leaks, buscar fallos de memoria, normalmente por el sistema de retención o, retain o release de cuentas, que lo que hace es tener un sistema de referencias para averiguar si un objeto está siendo o no está siendo utilizado. Y luego, también para depuración, para ver qué es lo que está pasando en el sistema. Cuando tenéis la cuenta de desarrollo, además de poder probar en el teléfono los programas, también tenéis acceso a los logs del teléfono, donde vais a ver, la primera vez que lo conectas, empiezas a ver todos los crashes que has tenido de todas las aplicaciones y dices, ¿esa aplicación se ha colgado alguna vez? Yo no me he dado cuenta y tienes 20 cuelgues de la misma aplicación, de una aplicación de pago que tienes comprada. Y luego el iOS Simulator, que es fundamental. No lo he comentado, pero realmente la diferencia entre iPhone y iPad es mínima o nula. Hay algún control, por ejemplo, el Split View, que es un control para iPad, que no funciona en iPhone, pero a nivel de programación, a nivel de conceptos, es todo exactamente igual, ¿vale? Fallos mínimos pues, relacionados pues, con las características del dispositivo, pero es exactamente igual. Lo digo porque normalmente pues, cuando hagamos algunas pruebas las voy a hacer todas en iPhone. Digo en iPhone, sí, en iPhone, todas. Porque es que no me cabe en la pantalla el simulador del iPad. Hay que tenerlo doblado y no se ve bien. Entonces, si tenéis un iMac grande en casa o alguna cosa, sí que podéis hacer las pruebas en iPad, son exactamente iguales. Bien, el Xcode 4 lo que hace es que elimina el Interface Builder. ¿Cuál es el problema de esto? O sea, el problema que teníamos con el Xcode 3. Yo tengo el Xcode que hace código, el Interface Builder que hace la parte visual. Y esas dos partes están relacionadas. Y yo tengo que andar saltando de programa en programa. Tengo que tener dos programas cargados en memoria, ¿vale? Y además, pues, si guardo en uno y no guardo en otro, o guardo en uno y no guardo en otro, pues puede haber momentos en los que digas, ay, no puedo relacionar esto, pues porque no has guardado, ¿vale? Entonces, el Xcode 4 integra estos dos componentes y tan feliz, pues lo tienes todo en bloque. Lo que pasa es que el Xcode 4 también consume mucha más memoria, consume bastante memoria, pero al final compensa. El cambio también es grande. Está todo lo mismo, pero está en otros sitios. Entonces, hay que pegarse un poquito para buscar las cosas y ver cómo están. Bien. Y realmente todo esto a lo que nos lleva es que ya sabemos cuál es el entorno de desarrollo, ya sabemos cuáles son los dispositivos, cuál es el sistema operativo y qué características tenemos más o menos que llevar adelante. Tenemos el programa de desarrollo, ya estamos en condiciones de ponernos a trabajar. Y para ponernos a trabajar, lo primero que tenemos que ver, y es fundamental, es entender Objective-C. ¿Cuánta gente de aquí sabe algo de Objective-C? ¿Alguien sabe algo de Objective-C? Vale, es habitual. Y por lo que os he dicho antes, muchas veces piensas, un lenguaje más, miro cómo son los tipos de datos y ya está. Y al final con Objective-C no es así. Bien, es un lenguaje de programación orientado a objetos, esto estaba claro. Es un superset de ANSI-C, quiere decir que cualquier cosa que funcione en C va a funcionar en Objective-C, se puede poner directamente y va a funcionar igual. Está basado en Smalltalk, no conozco a nadie que haya programado en Smalltalk. ¿Alguien ha programado alguna vez en Smalltalk? No conozco a nadie, se me escapa mucho ya. Y fue desarrollado, empezó a desarrollarse a principios de los 80, ¿vale? Esto es curioso, porque muchas veces, pues surge, ¿qué es anterior? ¿El Objective-C o el C++? Porque C++, como C++, creo que es del 83. Lo que pasa es que, o del 82, y esto es del 80, pero es que claro, C++ no se llamaba C++ desde el principio, se llamaba C con clases,
y empezó en el 79. Entonces C++ es anterior. Y Objective-C parte de 1980, lo que pasa es que no es hasta el 86 hasta que se publica, digamos, de manera más abierta cómo funciona. Y el objetivo la diferencia de Objective-C es que Objective-C es un lenguaje completamente dinámico, resuelve muchísimas cosas en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación, y lo que tiene también es un objetivo concreto, que es la reutilización. ¿Vale? Lo que le gustó a Steve Jobs, en principio parece ser que es esto, es el lenguaje de la utilización. Este lenguaje era un lenguaje que pasa sin pena ni gloria, va por ahí haciendo cosas, hasta que en un momento dado, Steve Jobs, digamos que deja Apple, funda varias compañías, entre ellas hay una cosa que se llama Next Step, que crea un sistema operativo nuevo y un ordenador nuevo que parece ser que era impresionante, pero nadie compraba. Y pues cuando vuelve Steve Jobs a Apple, pues se trae todo este conocimiento y todo este conocimiento se aplica con esas tecnologías y la verdad es que mejora bastante el rendimiento de todo. Es compatible con C y con C++, se puede combinar con C++, dependiendo de la versión. Hay versiones anteriores que daban algunos problemas, pero a día de hoy yo creo que esos problemas están solucionados. Y la base es el Objective-C2, que es la base de lo que se llama Cocoa y lo que se llama Cocoa Touch. Cocoa y Cocoa Touch, digamos, es las librerías, las tecnologías que vamos a utilizar para, con Objective-C y con C, trabajar sobre el sistema. ¿Vale? Cocoa es la versión para Mac OS X y Cocoa Touch la versión para los dispositivos iOS. En relación a un sistema, a un lenguaje de programación normal, pues tenemos dos tipos de archivos, que serán los archivos de declaración y los archivos de implementación. ¿Vale? ¿Todos sabéis C? ¿Alguien no sabe C? ¿Tú no sabes C? Tampoco, hay mucha gente que no sabe C. Bueno, pues esto es como en C realmente. Los .h son archivos de encabezado, son archivos en los que tú declaras las cosas que van a pasar. ¿Cuál es el objetivo de estos archivos .h? Pues que el resto de programas no necesitan conocer la implementación, solo necesitan saber qué es lo que puedes hacer. Pues ves el .h en el que tienes los métodos, los protocolos, las variables de clase, tienes toda la información que necesitas conocer, ¿vale? Y el .m es el que tiene el código, el que utiliza el código, ¿vale? .mm sería la forma de decirle que estamos trabajando en Objective-C, pero que vamos a tener ahí C++ también, para que cuando esto compile tenga en cuenta que es distinto. Si nosotros hacemos un .m y metemos C++ y Objective-C, va a fallar, porque el compilador va a entender que eso es Objective-C con C y la parte de C++ no la va a entender. Dentro de estos dos archivos, nosotros lo que definimos son las clases. Esas clases van a definirse en dos partes, la parte que se llama el interfaz, que es la declaración, y la parte que se llama la implementación, que es el código, lo que hace ya cosas. Y igual que en C se utilizaba la directiva include de compilador para añadir archivos .h, aquí se utiliza una cosa que se llama import, ¿vale? Y esto es como include pero mejor. ¿Por qué es como include pero mejor? Porque nosotros cuando utilizamos includes podíamos tener incompatibilidades de forma que estás incluyendo un archivo que ya ha sido incluido y había conflictos. En este caso, import lo que hace es lo que los programadores de C hacen con el if endef tal variable, incluye esto y define la variable, de forma que ya luego no se puede volver a incluir. Pues con import le dices que ese archivo se va a incluir en el caso de que ese archivo no haya sido incluido. Incluye los .h tanto en archivos .h como en archivos .m. Este es el aspecto que tiene una interfaz. He dicho que la clase se divide en dos partes, lo que es la interfaz y lo que es la implementación. La interfaz es lo que declara, la parte que define, eso estaría en el .h. Comenzamos con @interfaz y terminamos con @end. ¿Vale? El hecho de que hayan dos llaves aquí lleva muchas veces a la confusión de que esto es la interfaz. No, la interfaz es todo esto, hasta aquí. Detrás del nombre de interfaz se introduce el nombre de la clase y luego, separado con dos puntos, el nombre de la clase de la que heredamos. Solo heredamos de una clase, no podemos heredar de más de una clase. Sí que podemos definir más cosas, pero no heredar de más de una clase. Entre dos llaves meteríamos todas las variables que vamos a definir. En este caso pues hay un entero, pues un tipo de datos básico de C, un ID, que ahora explicaré, y un NSString, que ahora explicaré. Las variables que empiezan, los tipos de datos que empiezan por NS son los de NextStep, vienen de las librerías Foundation,
y vienen a ser lo que sería en C++ el stdlib y cosas de estas que tienen las funciones básicas, pues los tipos básicos de Objective-C son ns algo. Está ns-string, ns-array, ns-dictionary, hay un montón. Y se pone un asterisco, esto es lo que la gente que sabe poco C dice, ya estamos. Pero no, a pesar de que esto es un puntero, no se trabaja con punteros como se trabaja en C o en C++, que tienes más problemas de que puedas hacer algo que no toca. Aquí casi todos son punteros. De hecho, las variables normales son enteros y cosas de estas no son punteros, todos los objetos van a ser punteros, y id es una declaración especial, que es un puntero implícitamente. id es un objeto cualquiera. Todos los objetos, todos, en un momento dado, como tú solo puedes heredar de uno, y siempre heredas de algo, como poco heredas de NSObject, que es el objeto padre, el principal. Entonces, todos, en un momento dado, son descendientes de NSObject. Entonces, id, cualquier objeto, va a poderlo reconocer como un objeto válido, ¿vale? A partir de ahí, nosotros ya comprobaremos si ese objeto es el objeto que queremos, o si tiene las funciones que nosotros queremos utilizar. Después de esto, que son variables y que, por definición, en un momento dado estamos hablando de un objeto, estos objetos, esas variables deberían ser privadas. Son información que tenemos dentro del objeto y para acceder a esa información lo que deberíamos hacer es, desde fuera, acceder siempre por métodos. No acceder nunca directamente a la variable. De hecho, no vamos a acceder a la variable directamente. Y tenemos dos tipos de métodos que podemos definir. Los métodos se pueden definir con un menos o con un más delante. Si tienen un menos, son métodos de instancia. Es decir, ese objeto ya existe, ya tiene una zona de memoria y ya podemos trabajar sobre él. Si tienen un más, son métodos de clase, que se pueden utilizar para inicializar un objeto desde cero, o se pueden utilizar para que un objeto sea una colección de métodos que podemos ejecutar desde fuera, sin tenerlos que tener sueltos por ahí, una colección de funciones. Aquí hay un método, pues entre paréntesis el tipo de datos que va a devolver, todos los métodos init devuelven id. En este caso, fijaros que se entiende perfectamente init with string, le estás diciendo inicialízate con una cadena, 2 puntos, le vas a pasar un parámetro, y entre paréntesis, tipo de datos, cuando defines el tipo de datos siempre lo defines como puntero, pero luego siempre lo utilizas directamente con el nombre, luego el asterisco te olvidas, y le está pasando una variable de tipo NSString, que es aName. La de abajo es un método de clase, en este caso se utiliza para crear el objeto, por eso devuelve el mismo tipo de objeto que estamos creando. Create my class with string, otra cosa que tenéis que notar aquí es que la forma de escribir las cosas suele ser todo seguido, cada palabra la primera letra en mayúsculas y la primera letra en minúsculas. Si estamos hablando de una clase, mayúsculas, la primera letra también, ¿vale? Entonces, en un momento dado, viendo algo, sabes de qué estás hablando. Y aquí, creo que luego hay una función, pero bueno, cuando tú tienes que definir más parámetros, se van definiendo, que es una cosa que difiere bastante de otros lenguajes, con el nombre. Todos los parámetros tienen un nombre, no un nombre de variable, un nombre de parámetro. Tú no dices función paréntesis parámetro, 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 parámetro. Tú dices función 2 puntos parámetro y parámetro que se llama tal 2 puntos parámetro y otro parámetro 2 puntos parámetro, de forma que cuando tú estás leyendo sabes que si a la función le pasas 3, 5 y 8, no es 3, 5 y 8, va a ser alto 3, largo 5, ancho 8. Vas a ver directamente eso a qué se refiere, lo cual hace el código bastante más legible. Claro, también esto hace que las funciones puedan ser así. O sea, hay funciones, tenemos un juego a ver si encontramos la más larga, pero tela. Hay funciones muy, muy largas, ¿vale? Y esas funciones muy, muy largas, saberse de memoria es un rollo, porque es imposible, a lo mejor las utilizas 1 o 2 veces. Claro, el xcode autocompleta, y como autocompleta muchas veces pues caes en el tema de autocompletar y no sabes algunas funciones realmente cómo acaban, sabes cómo empiezan, pero las autocompletas directamente. Bien.